Este espacio es traído a ustedes gracias a Laboratorios Valmorca, Ciencia con Conciencia. Pizzería Daenzo, Secreto de Familia. Laboratorios Biofarco. Centro Médico Sigma. Resomer. Materiales Los Andes. Dulce Madera. Super Pets, donde amor, familia y mascota es lo mismo. Bienvenidos al primer episodio del Biopodcast de Biocontacto, un espacio dedicado a la ecología y la conservación ambiental, con contenido para grandes y chicos. Soy Felipe Pereira y los estaré acompañando todos los domingos por este espacio. Bueno, hoy es el primer episodio de nuestro Biopodcast y por supuesto por ser el primero es el más especial. Y se lo estaremos dedicando a un invitado que es una especie consentida de Biocontacto, que es el oso andino o el oso frontino. El oso andino o Tremarctos ornatus es una de las 8 especies de osos en el mundo y es el único representante del grupo en Sudamérica. Es endémico de los Andes tropicales, es decir, no se encuentra en otra parte del mundo sino allí. Los osos andinos viven a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta el sur de Bolivia, y son tanto terrestres como arbóreos. De hecho, son los más trepadores de las 8 especies. Son omnívoros, es decir, que comen casi cualquier cosa. La dieta puede estar a base de carne, insectos, plantas y tubérculos. Es conocido también como el oso de anteojos, oso frontino, pero en Venezuela el nombre más común es el oso frontino. Bueno, y a petición de las personas que nos han escrito por el Instagram preguntando sobre el proyecto de conservación del oso andino de Biocontacto y específicamente sobre Patti, la primera osa liberada con Radio Collar, queríamos aprovechar este espacio para contarles esa historia. Y comenzó hace aproximadamente unos 5 años atrás. Es cuando aparece la primera osita decomisada en un área de Tucaní, en una finca de Tucaní, a la cual le pusimos el nombre de Daniela. Yo le puse el nombre de Daniela por mi hija María Daniela, porque prácticamente tuvimos que criarla con tetero desde muy chiquitica, pesaba apenas 2 kilos, 2 kilos y medio. Y lo interesante del caso, bueno, es que esa fue la primera osita. Junto con ella había otro ejemplar, o los vecinos de la zona decían que había otro ejemplar, pero cuando fueron los bomberos y las autoridades ambientales a decomisarla, no apareció, apareció uno solo. Y siempre quedó el misterio de ese segundo cachorro, que no sabíamos si era macho, si era hembra, dónde estaba. Bueno, llega Daniela a nuestras manos, empezamos a cuidarla, alimentarla, hacerle un seguimiento de su crecimiento, medidas, dietas. La primera dieta no se adaptó bien, utilizamos diferentes tipos de leche, usamos una fórmula láctea que no nos estaba funcionando, le estaba dando diarrea. Luego pasamos a otra fórmula diferente, también le estaba cayendo mal, hasta que finalmente logramos la mezcla ideal, que era leche a base de soya mezclado con una parte de leche de cabra. Y con eso fue lo que empezamos. Y bueno, y Daniela empezó a registrar aumentos de peso todos los días de forma significativa y a crecer. Y estaba la disyuntiva, ¿qué hacer con Daniela? ¿Qué podemos hacer con ella? No queríamos que su destino fuese un zoológico o que fuese el cautiverio, queríamos que su destino fuese la liberación. Pero ¿cómo hacer para que un osito tan pequeño y criado desde tan chiquitico pues no se apegara a las personas, no se apegara a su cuidador, aprendiera a defenderse luego en la naturaleza? Esas eran las grandes disyuntivas. Bueno, empezamos a asesorarnos con personas que habían trabajado con rehabilitación de osos a nivel mundial, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y muchos de ellos opinaban que esos osos, aunque sean criados desde muy pequeños, tienen posibilidades de sobrevivir en su medio natural. Porque algo que han aprendido durante 30, 40 años de experiencia es que los osos, a diferencia de otras especies como los felinos, como los jaguares, los pumas, es que los osos
tienen lo innato, esa capacidad de supervivencia la tienen de forma innata y saben realmente qué hacer. Y prácticamente la madre sirve es como protectora de algún depredador. Pero ya los osos saben qué pueden comer, qué no deben comer. Y eso precisamente es una gran ventaja con respecto a un felino que necesita aprender a cazar, por ejemplo. El oso no lo necesita. Bueno, así emprendimos nuestro proyecto. Queríamos criar a Daniela de una manera tal de que ella pudiera ser liberada. Y nos planteamos 1000 escenarios. Bueno, hay que empezar a buscar dinero para poder entonces comprar los equipos, para poderla monitorear en vida silvestre. No teníamos el dinero, hicimos un crowdfunding, empezamos a juntar la plata. Ahora bien, ¿qué podíamos hacer entonces mientras ella iba creciendo? ¿Con qué se iba a relacionar Daniela? Y ahí fue cuando surgió la posibilidad de buscar una perrita que sirviera de acompañante para que ella socializara. Es decir, que ella socializara más con otra especie animal que con un humano, para que cuando ella estuviera libre no buscara precisamente a los humanos, sino que se mantuviera con especies animales, conviviendo con especies animales y en la mejor medida con osos. Bueno, esa perrita se llama África, convivió un año con Daniela hasta que aparece una segunda osa. Nos dan información que hay una segunda osa en cautiverio en la Zulita. Esa osa fue entregada voluntariamente y tenía el nombre de Kika. Kika tenía cronológicamente la misma edad que Daniela, lo que nos hace sospechar que estadísticamente 2 osos contemporáneos que están en cautiverio de alguna manera tienen que ser familia o estar relacionados de alguna manera. Por lo tanto, creemos que ese es el cachorro perdido en el primer decomiso y es hermana de Daniela. Ahora bien, llega Kika y ya entonces Daniela y Kika son juntadas para entonces socializar oso con oso. Y sigue en mente el proyecto de liberación. Ahora no es una sola osa, sino 2 osas que queremos que sean liberadas. Bueno, comenzó todo el trabajo burocrático, solicitar los permisos, justificar muy bien, porque en Venezuela no se había hecho anteriormente. Solo habíamos logrado liberar un ejemplar adulto, pero ese ejemplar fue sencillamente traslocado. Lo retiramos de un sitio, estaba en una finca, ese oso lo llamamos Cínaro. Ella era un oso adulto, inclusive viejo, era un macho ya bastante senil. Se metió en una finca, las personas de la finca estaban preocupados, estaban nerviosos, llamaron. Fuimos entonces a ver de qué se trataba y para evitar algún problema, sobre todo para el oso, de que las personas de repente pudieran tomar una acción por miedo contra el oso, decidimos retirarlo de allí y 10 días después se liberó en otro sitio lejano. Eso es lo que se llama como traslocación. Bueno, ya tenemos 2 osas, estamos buscando el dinero. Ahora no es un collar que hay que buscar 2 collares. Hace falta más dinero, hace falta el compromiso entonces de las autoridades que nos permitan, que nos den los permisos para liberar. Recordemos que la fauna silvestre es patrimonio de la nación. La fauna silvestre no tiene dueños. Yo no puedo ser dueño de un animal silvestre, está protegido por las leyes venezolanas. Entonces son las autoridades ambientales los que pueden decidir cuál es el destino final de una especie silvestre. Nosotros en Biocontacto, como centro de rehabilitación, precisamente nuestro objetivo final es poder devolver a la naturaleza la mayor cantidad de animales posibles, pero esos animales tienen que tener ciertas condiciones, tienen que estar sanos, tienen que estar, bueno, obviamente libres de enfermedades para no contagiar a otras especies en vida silvestre, pero sobre todo tienen que tener la capacidad de sobrevivir, porque si no, sencillamente no va a funcionar, no va a funcionar. Aquí tenemos uno de los gansos que nos está haciendo bullying mientras hacemos la grabación, pero bueno, es parte de estar en Biocontacto. A medida que pasan los meses y estamos en esa actividad permanente de diseñar entonces la estrategia de liberación, dónde lo vamos a liberar, porque hay que escoger una zona muy bien definida. O sea, tenemos que hacer un estudio donde los vamos a liberar, que haya presencia de osos,
que haya suficiente alimento para osos, que no haya comunidades cercanas para no crear un problema entre los osos y la comunidad. Y a esas comunidades hay que entonces comenzar un trabajo de sensibilización y empezar a hablar con ellos sobre la importancia de preservar la especie, porque todas las especies son importantes y son importantes para el ecosistema. Hay especies que sirven como dispersores de semillas, comen un fruto, luego entonces cuando deponen en alguna otra área, esas heces llevan semillas que entonces van a lograr que entonces esas plantas se propaguen en otras áreas del ecosistema. Entonces son dispersores de semillas, ahí entran no solamente mamíferos, también pueden entrar aves. Ahora bien, resulta que aparece un tercer ejemplar, que es una osita decomisada en Canaguá. Se metió en una finca, las personas la atrapan, porque ella, bueno, lo que explican los campesinos es que ella venía huyendo de perros asilvestrados. Los perros asilvestrados son aquellos que son abandonados en zonas rurales, así como hay perros abandonados en las ciudades, en las zonas urbanas. También hay perros que son abandonados en los páramos, en los bosques, y resulta ser que esos perros se forman como una jauría y se comportan como una jauría, como lobos, y empiezan a cazar. Bueno, esta osita venía huyendo de unos perros asilvestrados y entra en una finca, queda atrapada en un alambrado, y entonces las personas lograron agarrarla y para protegerla la encerraron en una jaula que ellos tenían allá y llamaron a las autoridades. Las autoridades nos llaman a nosotros fuimos a ver la situación y efectivamente, bueno, se trataba de una hembra. Tenía muy poco tamaño, pesaba alrededor de unos 7 kilos, pero nos llama la atención que cuando vemos la dentadura nos damos cuenta que es un animal que tiene aproximadamente 1 año de edad. O sea que estaba más bien pequeña para la edad. Es posible que la alimentación no haya sido la mejor. Recuerden que a medida que la frontera agrícola avanza, a medida que las personas van sembrando más, y van entonces desarrollando actividades agropecuarias cada vez más extensas, vamos acabando con el ecosistema de los osos, estamos acabando con sus bosques. Y al acabar con sus bosques estamos acabando con las especies que ahí habitan, que son comida para osos, ya sean animales o vegetales. Bueno, bien, está Patty, es rescatada y comienza entonces también a formar parte de ese grupo de osos que van a ser liberados. Ahora no son 2, ahora son 3. Tenemos que entonces buscar el dinero para poder liberar a 3 osos. Bueno, casualmente 3 hembras. Imagínate la importancia de 3 hembras. Aquellas que están entonces con la función de procrear. Empezamos a hacer la recaudación, pero lamentablemente solo pudimos reunir el dinero suficiente para un solo collar. Y tuvimos que tomar una decisión. Bueno, ¿cuál de las 3 tiene las mayores probabilidades de sobrevivir en vida silvestre? Esa fue Patty. ¿Por qué? Porque fue la que estuvo menos tiempo en contacto con humanos, es la que tenía mayor características salvajes, era una osa que realmente no aceptaba el acercamiento de los humanos. Entonces decidimos que ella era el ejemplar de los 3 que tenía mayores probabilidades y entonces por eso fue la primera osa liberada, pero con radio collar. Yo tengo unas cositas aquí que les quiero mostrar. Vamos a tenerlas, las tengo aquí a la mano, para que ustedes puedan más o menos conocer cómo funciona un radio collar. Hay otras formas de hacerlo. Tú puedes monitorear un oso por vía satelital. Entonces, el collar que se le coloca al oso transmite una señal hacia un satélite y luego, desde tu computadora, con un software especializado, puedes determinar dónde está ubicado ese animal. Entonces, para que funcione un radio collar, hacen falta 3 elementos. El collar, que es el transmisor, que es el que va sobre el oso, y luego tenemos una antena y un receptor. Esto no es más que un receptor como la radio de tu casa. Tú sintonizas una emisora y empiezas a recibir la señal de esa emisora. Bueno, el collar del oso está programado para que sea localizado con este aparato, bajo una misma frecuencia.
uno apunta con la antena, en este caso la tomaríamos de esta forma, y uno empieza a hacer un paneo de la montaña. Y cuando recibas la mayor intensidad de señal, a donde esté apuntando la antena, es donde mayor probabilidad hay de que esté el ejemplar. Por supuesto, esto tiene un límite de alcance. Dependiendo del equipo, puedes tener 40 kilómetros de radio, 60 kilómetros de radio, pero todo depende del equipo que tengas y la calidad de señal que transmita, dependiendo del ambiente, de las condiciones ambientales, si está nublado, si hay sol, si está lloviendo. Todo eso influye sobre la transmisión, igual que el radio de tu casa. Ya tenemos entonces el collar y procedemos a planificar lo que va a ser la liberación. ¿Dónde vamos a liberar? Empezamos a hacer un estudio de un ecosistema ideal para liberación que tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, que podamos llegarle de la manera más rápida posible, es decir, de forma aérea. Y cuando digo de forma aérea, bueno, necesitamos un helicóptero. Es la única forma de aterrizar en las montañas. Pero tiene que ser un sitio donde pueda aterrizar un helicóptero. Tenemos que tener entonces hábitat de oso, o sea, que haya presencia de osos, o por lo menos rastros de que haya osos en la zona. Tenemos que tener entonces, bueno, si hay presencia de osos es porque hay alimento para osos suficiente. Y tenemos que ver cuáles son las comunidades más cercanas al punto de liberación y abordar a esas comunidades. Empezar con un trabajo de sensibilización y educación para explicarles por qué estamos liberando un oso en la zona y por qué es importante protegerlo. El miedo natural del hombre, bueno, tenerle miedo a una especie potencialmente peligrosa, y cuando nos hablan de un oso, pues pensamos que todos son peligrosos. El oso andino es uno de los menos peligrosos porque realmente es muy huidizo, es tímido, apenas escucha ruido se va, se esconde, se trepa a un árbol, porque no le gusta ser visto, no le gusta tener contacto con nadie. Entonces es el menos peligroso, pero sigue siendo un oso. Ahora bien, ya escogimos el lugar, se planifica entonces lo que va a ser la liberación, se tiene ya el helicóptero, se tiene a los pilotos, se tiene el collar, se tiene todo. Faltaría entonces es definir el día de la liberación. Pero para esto vamos entonces primero a hacer una breve pausa para nuestra biotrivia del día, que se la vamos a pasar a continuación. ¿Cómo les fue con la biotrivia? ¿Sí respondieron? Seguramente que sí. Vamos entonces a hablar sobre, ya para el momento de la liberación, ya tenemos identificado el lugar, tenemos identificadas las coordenadas de liberación, ya se ha hecho el trabajo previo de educación y sensibilización de la comunidad. Esto nos llevó muchísimas visitas, pernoctar con la comunidad, pernoctar en los sitios, hacer un estudio del ambiente, tomar datos. Por supuesto, cumplía con toda la rigurosidad de un sitio ideal de liberación. Ahora faltaba un detalle: coordinar con el vehículo que nos iba a llevar a nosotros y al oso y a los equipos al sitio de liberación. Ahí tuvimos que tener una conversa con los pilotos de la Fuerza Aérea. Se había conseguido un helicóptero, en este caso era un Super Puma. Es uno de los helicópteros militares más grandes que hay en el país, pero había un gran detalle, que nuestras montañas y nuestro clima es muy cambiante. Las montañas se nublan de un momento a otro, a medida que las horas avanzan en el día, aumenta la temperatura, la nubosidad va entonces tapando la montaña, y por eso la mejor hora o la hora de menor nubosidad son las horas tempranas del día. Entonces los pilotos tenían que hacer un vuelo de reconocimiento para poder ver bien dónde podían aterrizar un helicóptero tan grande. Y así se hizo. En el tercer día se logró entonces despegar con PATI, despegar con los equipos de grabación y las personas que iban a estar involucradas en el monitoreo de PATI. Una vez llegado al sitio, el helicóptero no se quedó, se regresó con las personas que tenían que regresarse
y nos quedamos solo el equipo de grabación, mi persona por supuesto, y empezamos a realizar lo que era la liberación y el monitoreo durante 48 horas en el páramo. Bueno, las condiciones climáticas, estamos hablando de que dormíamos a 3.800 metros de altura y bueno, la exigencia de la montaña, la altura, el poco oxígeno, todo lo que implica estar en una zona tan inhóspita como son los páramos andinos. Empieza el monitoreo de Patty, luego de esas 48 horas regresamos a la ciudad y empezamos a subir una vez por semana para hacer el monitoreo, y cada monitoreo duraba 48 horas. Era el tiempo que nos permitía estar allá arriba porque implica logística, llevar comida, y eso se hizo durante un año. Muchas personas preguntan, ¿pero por qué durante un año? Bueno, porque programamos el collar para que se cayera automáticamente a los 365 días, que era el tiempo que duraba nuestro proyecto de monitoreo, nuestro plan de monitoreo. Esos collares se programan, tienen un reloj interno que uno lo programa para que a los 365 días se desprenda automáticamente y así el animal no pase el resto de su vida con el collar. Y un año era suficiente para saber si se había adaptado a la zona. Se conoce por trabajos previos que las hembras se mantienen dentro de un radio de 16 kilómetros cuadrados. Bueno, se dice fácil, pero 16 kilómetros cuadrados en selva nublada es bien difícil. Entonces, en este caso, durante el tiempo que estuvimos monitoreando, ya se mantuvo aproximadamente dentro de ese radio de 16 kilómetros cuadrados y hubo un solo avistamiento. O sea, todo este tiempo, todo este esfuerzo valió la pena cuando se pudo observar a Patty prácticamente ya finalizando ese año de monitoreo. Afortunadamente logramos verla y ya después de finalizado el año, bueno, ya no se pudo seguir ubicando directamente a ella, porque podemos estar viendo muestras de rastros, por lo menos como rasgaduras de árboles que lo hacen las uñas cuando ellos están trepando, bromelias que de repente son comidas, ellos se comen el tallito de la bromelia, entonces uno puede ver bromelias destrozadas en el sitio, se pueden ver camas en los árboles, pero no sabemos si eso es del mismo oso o son dos osos, tres osos, no hay forma de saberlo a menos que hagas un estudio de los pelos que recoges o inclusive puedes hacerle ADN a las heces para saber si se trata del mismo oso o son varios osos los que están en el sitio. Bueno, afortunadamente tuvo un final feliz, la liberación de Patty, se logró adaptar al ambiente y nuestro proyecto continúa. Nosotros vamos a seguir trabajando en la zona y en otras zonas, sobre todo con las comunidades. Ahora el proyecto de conservación de biocontacto está dirigido más a trabajar con las comunidades para precisamente asesorarlos con actividades que sean sostenibles con el ambiente, que son los objetivos inclusive de todas las organizaciones conservacionistas, es buscar la sostenibilidad de las actividades agropecuarias de las comunidades que habitan o cohabitan con especies silvestres. De hecho, no en vano, es parte del objetivo de las Naciones Unidas, los 14 objetivos de las Naciones Unidas para la sostenibilidad, y precisamente uno de ellos es que las comunidades aprendan a desarrollar esas actividades sostenibles con el ambiente. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos el próximo domingo en este mismo espacio. Con todo el cariño del mundo, se despide de ustedes Felipe Pereira. Gracias por estar con nosotros. Este espacio es traído a ustedes gracias a Laboratorios Valmorca, Ciencia con Conciencia. Pizzería Daenzo, Secreto de Familia. Laboratorios Biofarco. Centro Médico Sigma. Resomer. Materiales Los Andes. Dulce Madera. Super Pets, donde amor, familia y mascota es lo mismo.